Hola muchachos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Ya los extraño mucho. Espero vernos muy pronto en algún momento. Y bueno, estamos ya en la recta final. Esta es la última sesión que corresponde al periodo 3 y el contenido es del bloque 4. Y el bloque se llama Ética, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Sustentable. El contenido de este tema lo puedes encontrar en las páginas de las 132 a las 167 de tu libro de texto. Y pues como siempre te recomiendo subrayar o tomar notas para posteriormente hacer la actividad correspondiente. Y empezamos con el primer tema, que es la relación de la ética y el medio ambiente. Y pues para eso vamos a empezar a definir qué es medio ambiente y qué es ecología, que son dos conceptos que vamos a estar manejando a lo largo de esta sesión. ¿Qué es el medio ambiente? Es el entorno en el que vivimos, incluida la naturaleza, un entorno en el que habitan todos los seres vivos, plantas, animales, microbios, etc., donde todos se relacionan y conforman un hábitat. ¿Qué es ecología? Es la ciencia que estudia la relación que se establece entre los seres vivos y entre estos con su medio ambiente. Hoy en día es bien sabido que vivimos en una crisis ambiental terrible. Incluso la situación que vivimos justo en este momento de contingencia de salud, pues si la analizamos podría ser también una consecuencia de esta crisis ambiental. Entonces, ¿qué es una crisis ambiental? Es la deforestación de los suelos debido a la sobreexplotación, es la contaminación de las aguas por residuos químicos industriales, es la contaminación atmosférica por la liberación de gases contaminantes. En eso consiste una crisis ambiental. Y estos problemas suceden día a día. Ok, entonces, estamos claros en que en este momento estamos viviendo, bueno, desde hace varios años ya, en una crisis ambiental o ecológica terrible a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en respuesta a esta crisis ecológica o ambiental? Lo que debemos hacer es tener una visión ética ambiental, sustentada en principios éticos universales y en un equilibrio hombre-naturaleza. A veces es increíble cómo el ser humano sigue pensando que puede subsistir sin la naturaleza, sin las especies animales. Es increíble eso. ¿Se dan cuenta que si el día de mañana dejara de existir la raza humana, el planeta podría seguir perfectamente con su vida? En cambio, si fuera al revés, ¿qué sería de la raza humana? ¿Qué sería de la raza humana si el día de mañana se extinguen las especies de las que se alimentan, se extinguen las plantas de las que se alimentan, o el agua que lo hace subsistir? A ese equilibrio entre hombre y naturaleza se refiere esta visión ética ambiental. Entonces, ¿cómo podríamos definir la ética ambiental? Deberá ser una ética universal, opuesta a una visión antropocéntrica, es decir, a una visión en la que el hombre, el ser humano, sea el centro de la problemática o de la situación. En este sentido, la naturaleza no será algo exterior, sino parte del humano, es decir, pensar racionalmente y proteger la naturaleza, pues al mismo tiempo nos protegemos a nosotros, y esto es más que obvio. Si no cuidamos el agua, si no cuidamos las plantas, si no cuidamos el planeta en el que vivimos, pues simple y sencillamente dejaríamos de subsistir en el planeta quizá antes de lo que pudiéramos pensar. Y para eso, para tratar de erradicar esta crisis ambiental, hay soluciones y existen herramientas que nos pueden ayudar a esto. Y esto es el desarrollo sostenible y sustentable. El desarrollo sostenible o sustentable es un modelo de crecimiento de las necesidades que las generaciones presentes tienen, sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras. Consiste en un mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades humanas actuales que permiten satisfacer necesidades sin representar una merma de recursos naturales para el bienestar del futuro de la humanidad. Tenemos claro también que definitivamente necesitamos esos recursos de alguna manera para subsistir, pero una cosa es que los usemos de manera considerable y de manera responsable, y otra que los utilicemos de manera desmedida como si nunca se fueran a terminar. Y en esto consiste el desarrollo sustentable, utilizar y hacer uso de esos recursos, pero con medida y conciencia. El desarrollo sostenible tiene como condición básica que el recurso no se agote, lo que implica un cambio ¿en qué? En la extracción del recurso, en la producción del recurso y en el consumo de esos recursos. Y el desarrollo sostenible tiene básicamente tres condiciones o tres dimensiones, es decir, son las implicaciones que derivan de esta herramienta, que es una dimensión económica, social y ecológica. Ahora, esto del cuidado del medio ambiente no es solo por la crisis que estamos viviendo actualmente, no es solamente porque lo dice la ética, no es solamente por estudios científicos que se han hecho, sino es algo verdaderamente que existe y se debe aplicar. Existe incluso en nuestra Constitución mexicana y es parte de nuestros derechos y también responsabilidades. Como parte de los derechos y garantías individuales que nos rigen, el artículo 4, fracción 3 de la Constitución Política Mexicana menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Este derecho debe proteger el equilibrio del medio ambiente y su protección como lo marca la ley, así como salvaguardar las áreas naturales protegidas que por desgracia no escapan a la indiscriminada tala de árboles, caza o pesca de animales en peligro de extinción. Entonces, es hacernos también de manera socialmente responsable sobre el tema del medio ambiente. ¿Y cuáles son estos problemas ambientales derivados de todo lo anterior? En primer lugar tenemos a la deforestación. ¿Y qué es esto? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias? Consiste en la remoción de la cubierta vegetal natural de una localidad o una región. Se estima que actualmente un 40% y contando, la superficie está deforestada. ¿Cuáles son las causas principales? El incremento de la población, incendios forestales que en muchas de las ocasiones son generados a propósito, la pobreza, el consumo excesivo y la tala incontrolable de los árboles. Consecuencias de esta problemática: pérdidas de la diversidad biológica, lo cual afecta el hábitat de un determinado ecosistema y por consecuencia nos afecta a nosotros también. Afectaciones en los bosques del planeta cuya función es mantener principalmente el equilibrio ecológico, controlar la erosión y el abastecimiento de madera, alimento y combustibles. Y de esta última parte de las consecuencias, el control de la erosión ha sido quizá una de las mayores problemáticas que hemos tenido en los últimos años. En diferentes ciudades, por lo menos en nuestro país, ya no hablemos del mundo entero, sino tan solo de nuestro país, en muchas ciudades ha habido inundaciones donde antes jamás las había. Esto es por la tala en los bosques que había cerca de esas ciudades, que hoy en día que contribuían a que el suelo no se erosionaba y pues entonces evitaba las inundaciones. Hoy en día ya no existen estos bosques y las inundaciones son una grave consecuencia. Otro problema es la desertificación, llamada también desertización, proceso mediante el cual ciertas regiones del planeta que antes no lo eran adquieren características desérticas y semidesérticas, adquiriendo características propias como la degradación ante la pérdida de la vegetación y por consecuencia la erosión del suelo. Las causas: el mal uso de los recursos naturales, principalmente el agua,
En muchas ocasiones, lagos y ríos son secados a propósito para utilizar las tierras para otros fines. Deterioro del suelo por el uso de insecticidas, maquinaria agrícola, incendios forestales, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? La extinción de campos fértiles, pérdida de vegetación, erosión de los suelos y lo que agudiza el cambio climático. Y de estas 4 consecuencias, pensemos ahorita de momento solo en la primera. Si hablamos de la extinción de campos fértiles, imagínense que el día de mañana no haya tierras suficientes en las condiciones necesarias para sembrar los alimentos que consumimos el día de hoy. Imagínense la crisis alimentaria derivada de este problema. Tenemos posteriormente el problema que a su vez se deriva de los anteriores, que es la escasez de agua. Consiste básicamente en la pérdida del vital líquido. Las causas son la reducción de agua de lluvia, la degradación de la permeabilidad de los suelos, desertificación, sobreexplotación de los mantos acuíferos, contaminación infinita de todos tipos, administración inadecuada y crecimiento desordenado de las ciudades. Y las consecuencias pues no las podemos imaginar. Contaminantes en el agua como corrosividad, toxicidad, mal olor, mal sabor y pésima apariencia, lo que la hace inadecuada para cualquier tipo de uso, principalmente el consumo humano, provocando con ello enfermedades y daños en la salud. El siguiente y último problema es la contaminación atmosférica, llamada también contaminación del aire, es decir, alterar nocivamente la atmósfera. ¿Cuáles son las causas de este problema? La combustión de equipos de calefacción, gases de escape de los automóviles, quemadores de basura, emisión de gases emitidos por fábricas e industrias, solventes, aerosoles, dióxido de carbono y metano, entre otra lista infinita de cosas más que causan este problema. Las consecuencias principalmente problemas de salud, que eso es en primer plano, y en segundo plano el efecto invernadero, que es lo que ha causado el calentamiento global más acelerado. ¿Cuáles son las sugerencias para erradicar estas problemáticas? Ya tenemos esos problemas. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias y qué podríamos hacer para erradicarlas? Aplicar una ética ambiental real, la educación ambiental, la distribución equitativa y consumo responsable de los productos y recursos y el uso de la tecnología para favorecer el desarrollo sostenible o sustentable. Y para que lo anterior no solo se quede en eso, en sugerencias, y ante esta grave situación se han llevado a cabo diferentes reuniones en el mundo con la participación de gobernantes y líderes globales para tratar de solucionar los problemas que el planeta y el medio ambiente presentan a nivel mundial en este momento. Y estos son los tratados y protocolos ambientales. Algunos de ellos y los más importantes son Protocolo de Montreal, la Declaración de Río y la Conferencia de Estocolmo, Protocolo de Cartagena, Carta a la Tierra, Protocolo de Kioto y el último que se llevó en la ciudad de París en el 2015, donde participaron muchos países, las principales potencias y los principales países contaminantes. Esa última se considera uno de los grandes pasos y más importantes hasta el momento. Y entonces, muchachos, con este último tema terminaríamos la sesión y a continuación les explico las actividades que corresponden a este. La actividad número 7, ¿en qué consiste? La actividad número 7 es un FPA, una ficha de pensamiento apreciativo. Ya anteriormente en la materia hemos hecho este tipo de trabajos. El último que hicimos, si no mal recuerdo, estaba un poco extenso. En esta ocasión lo vamos a hacer de manera más breve, más conciso y más corto. El valor de esta actividad es de 20%. Se va a contestar en hojas blancas y a mano, por favor. Para su entrega es necesario que tomes imagen de la actividad terminada,
anexes una hoja de presentación y conviertas a formato PDF para subirla al espacio correspondiente. ¿Y qué es lo que necesitas hacer para empezar a hacerla? Lo primero es ver el documental que te voy a dejar en el aula virtual. El documental se llama Antes de que sea tarde. Eso es un documental que hizo el actor Leonardo DiCaprio en relación a toda la crisis ambiental y el calentamiento global que vivimos en la actualidad. Posteriormente, ya una vez que hayas visto este documental, vas a contestar las siguientes preguntas, que son las que conforman el FPA. Primer pregunta. ¿Qué opinas de la pintura llamada El Jardín de las Delicias que menciona Leonardo DiCaprio en el documental? ¿Y cómo podrías relacionarlo con la realidad que vivimos actualmente? Número 2. Hay un momento del documental donde DiCaprio acude al Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente en Delhi, la India, y tiene una conversación con la experta de este centro. Según eso, según lo que conversan los dos, ¿qué crees que sea hacer lo correcto? ¿Y qué ejemplo deberíamos seguir en torno a la plática que tienen y en torno al tema del medio ambiente? Número 3. La huella ecológica de la que se habla en el documental se refiere al impacto ambiental generado por las personas. ¿Cómo crees que va tu huella en la actualidad? ¿Cómo va tu huella ambiental en la actualidad? ¿Qué tanto haces o no en tu vida diaria para procurar que esta, es decir, la huella ambiental, no impacte de manera negativa? Pregunta número 4. ¿Qué crees que pasaría con las empresas que acaban con las selvas para obtener aceite de palma si cada uno de nosotros cambiáramos nuestros hábitos de consumo? De eso también se habla en el documental. Número 5. ¿Por qué la energía sustentable podría ser una solución importante al gran problema del calentamiento global? Número 6. ¿A qué se refiere en el documental cuando dicen que los políticos hacen lo que la gente quiere? Pregunta número 7. Menciona de manera breve pero concisa en qué consiste el acuerdo de la Conferencia del Cambio Climático de París en el 2015. Si tú buscas en diferentes fuentes vas a encontrar mucha información. En este caso, solo te pido que menciones a qué se refiere sin necesidad de extendernos tanto. El interés y la idea es que quedes enterado de qué se trata. Y por último, número 8. En la situación actual que vivimos de confinamiento por la crisis de salud mundial, se han hecho virales muchos videos de animales paseando por las calles, incluso de especies que se creían extintas, aguas cristalinas donde antes no las eran, aires más limpios, etc. ¿Qué mensaje te deja todo esto en referencia al documental y todo lo que te expliqué en esta presentación? La siguiente y última actividad es la actividad número 8, y esta consiste en un foro que va a estar abierto también en el aula virtual. El valor de este foro es de 10%. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a visitar el enlace que encontrarás en el aula virtual con el nombre o título de Centro Mario Molina. Después de explorar y conocer esta página, mi interés es que conozcas qué es el Centro Mario Molina, quién es Mario Molina, qué hace, y posteriormente vas a hacer una participación de esto. El foro va a llevar el mismo título que la página, Centro Mario Molina, y te puedes guiar para participar en las siguientes preguntas. Las preguntas de las que te puedes guiar para participar son: ¿quién es y a qué se dedica Mario Molina? ¿Qué tan importantes son sus investigaciones a nivel mundial respecto al tema del calentamiento global? En esta pregunta, si deseas asumirla así, te pido que argumentes tu respuesta. No vayas a contestar, por favor, solamente son muy importantes. Hay que argumentar.
Estas preguntas son guía, no tienes que contestarlas necesariamente de manera literal. Puedes hacer algún otro comentario de algo que te haya interesado respecto al centro. Y en esta ocasión, con hacer solamente una aportación será suficiente. No necesitas replicar a algún otro compañero para poder obtener el porcentaje asignado a esta actividad, que es el 10%. Y con esto, chicos, terminamos esta sesión. Cualquier duda o comentario, te recuerdo que me puedes dejar mensaje en el chat del aula virtual y nos seguimos comunicando porque todavía nos faltan las actividades semestrales. Ánimo, ya falta menos.